Esta es la primera parte de la sesión 8 del módulo 5 del canal Electrónica Analógica. El módulo 5 incluye la descripción de los dispositivos semiconductores especialmente diseñados para los sistemas electrónicos de control de potencia. En esta primera parte de la sesión 8 vamos a estudiar la estructura y funcionamiento del transistor MOSFET de potencia o Power MOSFET, que es uno de los dispositivos que se está utilizando más extensamente para un amplio rango de potencias. Comencemos recordando la estructura básica de los transistores denominados MOSFETs. Consideremos en primer lugar la estructura del MOSFET de enriquecimiento canal N. Se denomina de enriquecimiento porque el canal por donde circula la corriente principal aparece cuando se dan las condiciones adecuadas durante la operación del dispositivo, como vamos a ver. Este dispositivo se fabrica sobre un sustrato tipo P, también denominado body. Se difunden dos regiones tipo N+, altamente dopadas, que constituyen el source y el drain. Luego se hace crecer una capa fina de óxido de silicio, que es un aislante, cubriendo el área entre source y drain. A continuación se deposita metal sobre dicha capa, el cual constituye el terminal de gate, identificado como G. Esta estructura es la que le da el nombre de MOSFET a estos dispositivos, esto es, Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, transistor de efecto de campo, metal óxido semiconductor. Finalmente se deposita metal para conectar el terminal de source identificado como S, el de drain identificado como D y el del sustrato identificado como SS o B. Este dispositivo se desarrolló en los laboratorios Bell en 1960. Para analizar el funcionamiento del MOSFET de enriquecimiento canal N, vamos a comenzar conectando una fuente de voltaje positiva entre drain y source, como está indicado en la figura. El terminal de gate se va a conectar a tierra de la fuente, lo mismo que el sustrato, que aquí está identificado como SS. Observando el diagrama, vemos que hay una juntura PN entre el drain y el sustrato, que tiene aplicado voltaje positivo en la región N, y otra juntura entre el source y el sustrato, que tiene aplicado 0 voltaje entre sus terminales. Esto significa que ambas junturas están polarizadas en inverso, por lo que no entran en el funcionamiento del dispositivo. Por otra parte, al analizar una posible conexión entre drain y source, tenemos primero una juntura NP y a continuación una PN, lo que es equivalente a dos diodos espalda contra espalda. En consecuencia, no hay circulación de corriente entre estos dos terminales, aunque se aplique el voltaje VDS. La resistencia entre drain y source es del orden de 10 a la 12 ohmios. Por lo tanto, este es un dispositivo que se clasifica como normalmente apagado o normalmente abierto, es decir, por el que no hay conducción de corriente entre sus terminales principales si no se aplica una señal en su terminal de control, al igual que ocurre en los transistores BJT, en los que tampoco hay conducción de corriente entre colector y emisor si no se aplica voltaje en la base. Esta es una característica indispensable en el diseño de los sistemas digitales o de potencia, en los que no se quiere que los dispositivos conduzcan corriente si están en la condición de reposo, esto es, con 0 voltios en el terminal de control. Cuando se aplica voltaje entre gate y source, los huecos de la región P son repelidos hacia abajo, quedando una región de vaciamiento, dejando al descubierto iones aceptores. El voltaje de gate positivo atrae electrones de las regiones N+ a la zona comprendida entre el source y el drain. Al seguir aumentando VGS, se acumula un mayor número de electrones. Cuando el voltaje VGS llega al valor denominado voltaje de umbral, VT, se forma lo que se conoce como una capa de inversión, ya que cambia el tipo de portadores mayoritarios de la zona, lo cual da origen a un canal tipo N entre source y drain. Al aplicar entre gate y source un voltaje igual o mayor que el voltaje de umbral VT del dispositivo, con los electrones atraídos hacia el gate se forma un canal tipo N entre source y drain. El valor de VT se controla durante la fabricación. El terminal metálico del gate y la región del canal forman un condensador con la capa de óxido como dieléctrico.
Debido a esto, existe una carga positiva en el gate y carga negativa en el canal, por lo que se desarrolla un campo eléctrico vertical. Este campo eléctrico controla la cantidad de carga en el canal, determina la conductividad del canal, determina la corriente que circulará por el canal cuando se apliquen voltajes BDS y, por supuesto, la existencia de este campo eléctrico es lo que le da su nombre a los transistores de efecto de campo FETs. Una vez formado el canal con BGS mayor que el voltaje de umbral BT, si se aplica un voltaje de pequeña magnitud BDS, los electrones circulan de source a drain. La dirección de la corriente en el circuito es de drain a source. La magnitud de la corriente depende de la densidad de electrones en el canal, que a su vez depende de BGS. La conductancia del canal es proporcional al voltaje BGS menos BT. La corriente ID es proporcional al voltaje BGS menos BT y al voltaje B sub DS. El dispositivo opera como una resistencia cuyo valor está controlado por BGS. En la gráfica vemos la característica corriente-voltaje que podemos dibujar hasta el momento, con las condiciones de operación que hemos definido, en la que para cada valor de BGS la relación entre I sub D y BDS es una línea recta, cuya pendiente es el valor de la resistencia correspondiente, por lo que esta parte de la gráfica se denomina región óhmica. Debido a la estructura del dispositivo, la corriente de drain ID es exactamente igual a la corriente de source IS. Al ir aumentando BDS, en el lado source el voltaje es BGS. En el lado de drain el voltaje entre D y S, BDS, está dado por BDG más BGS igual a BDS, o también menos BGD más BGS igual a BDS, de donde BGD es igual a BGS menos BDS. Al ir aumentando BDS, que inicialmente era pequeño, el voltaje BGD va disminuyendo, lo cual significa que el canal va estrechándose del lado de drain, como vemos en la figura. Tenemos BGD igual a BGS menos BDS. Inicialmente BDS es pequeña y el voltaje BGD es positivo. Al aumentar BDS de forma que BGS menos BDS llega al valor del voltaje de umbral BT, el canal prácticamente desaparece como vemos en la figura. Este estrangulamiento se denomina fenómeno de pinch-off. El valor de BDS para el que ocurre este fenómeno se denomina BDS de saturación, BDS SAT. BDS SAT depende del valor de BGS existente. BDS SAT es igual a BGS menos BT. A partir de este valor de BDS, la corriente ID no puede aumentar más, como vemos en la característica corriente-voltaje del dispositivo. Al seguir aumentando BDS por encima de BDS SAT, manteniendo BGS constante, la corriente ID permanece prácticamente constante y el dispositivo entra en la zona denominada región de saturación. En la gráfica tenemos una curva completa de la característica corriente-voltaje para un valor dado del voltaje BGS Gate Source. Aquí tenemos la característica corriente de drain I sub D versus voltaje drain source BDS en función de diferentes valores del voltaje gate source BGS para un MOSFET canal N de enriquecimiento. Mientras el voltaje BGS no llega al voltaje de umbral, por el MOSFET no puede circular corriente y por lo tanto el dispositivo se encuentra en la región de corte. Cuando BGS supera el voltaje de umbral, para cada uno de los voltajes BGS dados, al aumentar el voltaje BDS aumenta linealmente la corriente I sub D y el dispositivo se encuentra en la región óhmica, en la que se comporta como una resistencia. También se conoce como región de tríodo. El aumento de corriente se produce hasta que el voltaje BDS alcanza el valor de BDS SAT, a partir del cual I sub D no puede seguir aumentando debido al fenómeno de pinch-off y permanece constante en el valor alcanzado aunque el voltaje BDS continúe aumentando, por lo que el dispositivo se encuentra en la región de saturación. Ahora bien, ¿qué condiciones debe cumplir un MOSFET para que se pueda utilizar como dispositivo en un sistema de control de potencia? Dada su característica corriente-voltaje, el primer punto es que como conmutador
Debe trabajar entre las regiones de corte y óhmica, reduciendo al mínimo el cruce por la región de saturación. El MOSFET presenta dos ventajas que lo hacen interesante como dispositivo electrónico de control de potencia. Su estado, conducción o corte, está controlado por la tensión BGS. Es un dispositivo efectivamente controlado por voltaje, lo que minimiza la corriente de control necesaria. Y no presenta deriva térmica. Se pueden conectar varios dispositivos en paralelo para manejar una corriente varias veces mayor sin grandes dificultades. Ahora bien, ¿cuáles son las limitaciones de los MOSFETs convencionales para trabajar como dispositivos de control de potencia? Dada la estructura convencional de los MOSFETs de propósito general, la corriente ID se desplaza en un canal de conducción horizontal, que es una franja superficial muy poco profunda, lo que dificulta operar con altas corrientes de carga. La solución para obtener un dispositivo de control de potencia fue modificar la topología básica del MOSFET. En primer lugar, la corriente principal I sub D tiene un recorrido esencialmente vertical. La corriente I sub D está constituida por la corriente de N MOSFETs elementales idénticos en paralelo. Los N MOSFETs se fabrican simultáneamente empleando técnicas de producción de circuitos integrados de alto nivel de integración. Como no hay problema de corrida térmica, la corriente de trabajo total es la suma de las corrientes de los N MOSFETs. Los N MOSFETs están conectados en paralelo a las metalizaciones de drain, source y gate. El Power MOSFET de primera generación, desarrollado por la compañía Siliconics, presenta la estructura mostrada en la figura. En primer lugar, hay que aclarar que las líneas rojas están representando la trayectoria de la corriente principal, mientras que las líneas de otros colores corresponden a los límites de las diferentes capas que constituyen la estructura del dispositivo. Se fabrica sobre un sustrato tipo N+, de soporte y conexión de drain. Se continúa con una capa tipo N, en la cual se difunde una serie paralela de inclusiones longitudinales tipo P. Centrada en cada una de estas inclusiones tipo P, se crea otra inclusión tipo N. A continuación, en cada una de estas estructuras NPN se abre por ataque químico un surco en B o trinchera, excavado de forma que corte completamente la zona N superficial y la P intermedia y penetre en la N profunda de cada inclusión. Las paredes de los surcos se cubren con una capa aislante de óxido de silicio. Sobre esta capa se metaliza un electrodo de gate. La estructura se repite como una serie de surcos longitudinales equiespaciados sobre toda la superficie del chip. Los electrodos de gate de todas las trincheras se conectan en paralelo, formando el gate del MOSFET. La cara inferior del cristal N se metaliza como un contacto común de drain, y las metalizaciones de todas las inclusiones tipo N se conectan en paralelo, formando el electrodo de source. El arreglo de los gate controla la formación de los canales básicos en cada una de las regiones P a todo lo largo de ambos lados de cada una de las trincheras. Con estos MOSFETs encapsulados en formato TO5 se alcanzaban corrientes de hasta 5 amperios, pero la concentración de corriente en el vértice de la V durante las conmutaciones producía ciertos problemas. Esta concentración de corriente en el vértice de la V durante las conmutaciones producía calentamientos localizados. Se tensionaba mecánicamente la estructura del cristal. Esto causaba eventualmente la fatiga del material cristalino, lo que podía generar fallos destructivos. Para tratar de resolver este inconveniente, se desarrollaron versiones en V truncada, como la mostrada en la figura, con una trinchera de fondo plano. Pero en estos dispositivos, las tensiones mecánicas se concentraban en los ángulos de unión entre las paredes y el fondo de la trinchera. Y otra desventaja de este diseño es que el proceso de fabricación para depositar las capas de óxido y de metalización en las trincheras es bastante complejo. Como respuesta a las dificultades anteriores, se desarrolla una estructura de trinchera más abierta, en forma de U, denominada de gate enterrado. Por una parte, los canales son totalmente verticales y se eliminan los vértices donde se concentraba la corriente. La U se rellena con polisilicio, lo cual elimina la necesidad de metalizar los lados de la trinchera.
Ahora la zona de óxido es todo el espacio dentro de la U y la metalización de gate solo está en la parte superior. Pero la dificultad de producir las trincheras sin defectos llevó al diseño de una nueva estructura que dio origen a los Power MOSFETs de segunda generación. Los Power MOSFETs de segunda generación presentan estructuras N+ y N- y luego las inclusiones P y N+, similares a los dispositivos de primera generación. La diferencia fundamental está en las estructuras tipo isla para el gate, como la mostrada en la figura, que no requieren abrir surcos para las trincheras. El movimiento de electrones provenientes del source es como se indica en rojo en la figura, primero a través de un canal prácticamente horizontal, pero luego sigue una trayectoria vertical hacia el drain que se encuentra en la parte inferior del dispositivo. Esta configuración es totalmente compatible con la tecnología de fabricación de circuitos integrados de alto nivel de integración. Al ser más fáciles de fabricar y no presentar esquinas que concentran los campos eléctricos y aumentan la posibilidad de falla, estos dispositivos reemplazaron a los de trinchera. La estructura tipo isla fue comercializada inicialmente por International Rectifier, compañía que patentó un diseño con islas hexagonales similares a la configuración de un panal de abejas, produciendo y promocionando sus Power MOSFETs bajo la patente XFETs. Aquí vemos varias gráficas de estos dispositivos presentadas por la compañía para dar a conocer su diseño. Como International Rectifier patentó el diseño con islas hexagonales, los demás fabricantes presentaron posteriormente configuraciones similares, pero con islas cuadradas para sus dispositivos de segunda generación, como el presentado en la figura superior. Cada isla forma un MOSFET básico y todas las islas están conectadas en paralelo para formar un arreglo que actúa como un elemento único. La circulación de los electrones tiene un tramo horizontal a través del canal que se forma en toda la periferia de la isla y otro vertical hacia el drain. El esquema de la trayectoria de los electrones en cada isla tiene forma de T, de allí el nombre de estos dispositivos, T-FET. Aunque la estructura de islas de la segunda generación eliminó la mayoría de las limitaciones de los Power MOSFETs de primera generación, estos dispositivos están intrínsecamente limitados en su capacidad de operar simultáneamente con altas corrientes y altas tensiones de bloqueo. Los Power MOSFETs de tercera generación se diseñaron para superar las limitaciones de los Power MOSFETs de segunda generación en cuanto a operar simultáneamente a altas corrientes y altos voltajes de bloqueo. La compañía Infineon introdujo en 1999 los Power MOSFETs de tercera generación o Super Junction Power MOSFETs, comercializados como CoolMOS, capaces de operar a tensiones de bloqueo de 500 y 1000 voltios. En estos dispositivos, la estructura básica de los Power MOSFETs de segunda generación se modifica introduciendo una nueva región con dopaje P- como continuación de las islas P que caracterizan a la segunda generación. Esto cambia la distribución del campo eléctrico, lo que modifica la relación entre la resistencia en conducción y la tensión de bloqueo, permitiendo que los Super Junction MOSFETs operen a niveles de tensión y potencia similares a los de IGBT. Y siguen desarrollándose nuevos dispositivos para mejorar cada vez más el desempeño de estos conmutadores. La estructura implementada en cualquiera de las tres generaciones de Power MOSFETs es bastante compleja y al analizarla se pueden individualizar una gran cantidad de elementos circuitales básicos distribuidos en diversas partes del cristal semiconductor, como muestra la figura, que influyen en la operación y modifican las características ideales deseadas. En general, la mayoría de estos elementos secundarios son parásitos, ya que su efecto degrada el comportamiento deseado. Dichos elementos son: 1. Resistencias que aumentan las pérdidas en conducción, marcadas en rojo. 2. Transistores BJT y JFET parásitos que pueden interferir con la operación controlada del MOSFET, marcados en verde. 3. Capacitores que deben ser cargados y descargados durante las conmutaciones, marcados en azul. Y 4. Diodos que conectan el terminal de source al de drain en antiparalelo con cada MOSFET elemental. Esta lámina presenta el circuito equivalente en el que están incluidos los componentes parásitos de los Power MOSFETs. 1. El JFET restringe el flujo de corriente, lo que aumenta las pérdidas en conducción.
2. El BJT puede producir encendidos indeseados y ruptura prematura. 3. El conjunto de resistencias hace que, en igualdad de condiciones en lo relativo a superficie del dispositivo y corriente y tensión de operación, la caída en conducción en un Power MOSFET sea mayor que la caída en un BJT de potencia para dispositivos con voltaje de ruptura mayor a 200 voltios. 4. Los capacitores intervienen en los procesos de conmutación introduciendo los consiguientes tiempos de retardo. 5. Cuando BDS es negativa, el voltaje V sub BE del BJT es negativo, está en la zona activa inversa, por lo que actúa como un diodo en antiparalelo, eliminando la posibilidad de bloquear tensiones inversas. Esta característica es la que convierte a los MOSFETs en dispositivos bidireccionales. Vamos a detallar el efecto de las resistencias parásitas, los capacitores y el diodo en antiparalelo. Uno de los parámetros significativos a tomar en cuenta en la operación de los MOSFETs es la resistencia que presenta cuando está en la región óptica. Ahora bien, esta resistencia, identificada como la resistencia de canal, no es la única resistencia existente en el dispositivo. En esta gráfica podemos observar las resistencias correspondientes a las diferentes capas del Power MOSFET, identificadas ahora de otra forma, relacionándolas con las capas correspondientes. La resistencia total que puede medirse entre los terminales de drain y source mientras el dispositivo está en conducción se denomina RDS-ON y está dada por la suma de las resistencias de las distintas capas según la ecuación RDS-ON igual a RS más RCH más RA más RJ más RD más RSUS más RM, donde RDS-ON es la resistencia en conducción medida entre los terminales drain y source del dispositivo encapsulado. RS es la resistencia de la región de source. RCH la resistencia del canal. RA la resistencia de la región de acumulación. RJ componente resistivo del JF residual. RD resistencia de la zona de deriva. RSUS resistencia del sustrato y RM resistencia acumulada de las metalizaciones y conductores metálicos. Por lo tanto, el interés se centra en determinar RDS-ON. Veamos cómo se hace. En la búsqueda de la fórmula para determinar la resistencia en conducción RDS-ON de un Power MOSFET en función de una variable medible, se ha encontrado una relación empírica entre la resistencia de conducción y el voltaje de bloqueo dada por la expresión RDS igual a K por BDS elevado a la E. Esta fórmula se ha determinado en forma experimental y de momento no hay ningún desarrollo formal que parta de las ecuaciones básicas del estado sólido y permita demostrar la autenticidad de los valores asignados a K y a E. En la fórmula, K es un factor empírico determinado mediante mediciones, que depende del tamaño del dispositivo y tiene un valor de 8,3 por 10 a la menos 9 amperios a la menos 1 sobre centímetro cuadrado de superficie del chip, y E es otro factor empírico que depende del proceso de fabricación. Para los dispositivos de segunda generación, el parámetro E tiene valores entre 2,2 y 2,7. El valor de este parámetro para cada dispositivo está relacionado con el espesor de la zona epitaxial N-, y dicha zona aumenta progresivamente a medida que se desean bloquear tensiones mayores, con lo cual también aumenta el valor de E, indicando que el dispositivo tiene un mayor valor de resistencia RDS-ON, lo que significa que presenta mayores pérdidas en conducción. Para los dispositivos de tercera generación, el valor de E es aproximadamente 1,3, con lo cual se van a obtener valores menores de RDS para los mismos voltajes de bloqueo, o visto de otra forma, un dispositivo de tercera generación que tenga la misma resistencia que uno de segunda generación puede soportar mayores voltajes de bloqueo. Con la información correspondiente a la resistencia en conducción, para determinar la potencia disipada durante el estado de conducción, tenemos las siguientes ecuaciones. La caída en conducción está dada por la relación BDS-ON igual a RDS-ON por ID-ON. La expresión para las pérdidas en conducción es PDS-ON igual a BDS-ON por ID-ON, que es igual a RDS-ON por ID-ON al cuadrado. Dada la relación exponencial entre RDS y el voltaje de bloqueo BDS, el rápido crecimiento de la resistencia es un factor que limita la posibilidad de producir Power MOSFETs
capaces de operar en régimen de alta corriente y alto voltaje de bloqueo. En cuanto al diodo en antiparalelo, destacado en verde en la figura 1 sobre la estructura del dispositivo, dicho diodo entra en conducción cuando se aplica el voltaje inverso para que esté apagado. El efecto es tan importante que los fabricantes ya lo incluyen en el símbolo del Power MOSFET cuando presentan su hoja de especificaciones, como vemos en la figura 2, y definen al dispositivo como bidireccional. En realidad, un diodo en antiparalelo es necesario en muchas aplicaciones, pero los parámetros del diodo intrínseco no pueden optimizarse al diseñar el Power MOSFET. Si las características corriente-voltaje de este diodo y su velocidad de conmutación no son las adecuadas para la aplicación que se está desarrollando, es preciso bloquear su acción mediante un diodo en serie con el MOSFET y colocar un diodo rápido, preferiblemente Schottky en antiparalelo, como se indica en la figura 3. Con respecto a los condensadores observados en la estructura del Power MOSFET, dichos condensadores forman parte del modelo completo presentado en esta lámina que debe considerarse para analizar el proceso de conmutación del dispositivo. Este modelo consta de los siguientes componentes: la fuente de corriente I sub D, que representa el dispositivo en conducción, la capacitancia CGS entre gate y source, la capacitancia CGD entre gate y drain, y la capacitancia CDS entre drain y source, la resistencia RG de la conexión de gate, el diodo en antiparalelo y las inductancias parásitas LD y LS del cableado interno de conexión de las metalizaciones de drain y source a los respectivos contactos en la carcasa de montaje. En general, estas tres capacitancias que acabamos de identificar dependen de la geometría del dispositivo y son independientes de la temperatura de juntura. Los valores de las capacitancias CGD y CDS son función de las tensiones BDS y BGS y de la frecuencia de conmutación, mientras que la capacitancia CGS es básicamente constante. Ahora bien, el fabricante no especifica los valores de las tres capacitancias mencionadas, sino de las tres capacitancias que se pueden medir entre los terminales del dispositivo y que están identificadas como CISS, COSS y CRSS. Dichas capacitancias se obtienen realizando las siguientes mediciones. CISS se determina realizando la medición entre gate y source con un cortocircuito entre drain y source. COSS se determina realizando la medición entre drain y source con un cortocircuito entre gate y source. Y CRSS se determina realizando la medición entre gate y drain. Veamos esto en detalle. En esta lámina tenemos los diagramas circuitales para realizar las mediciones indicadas y las ecuaciones que relacionan las capacitancias. Para CISS, colocando un cortocircuito entre drain y source, resulta el paralelo de CGS con CGD. Para COSS, colocando un cortocircuito entre gate y source, resulta el paralelo de CGD con CDS. Y para CRSS, su valor es el paralelo de CGD con los capacitores CDS y CGS en serie. Conocidos los tres valores medidos, a partir de un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, podemos calcular los valores de las capacitancias del modelo del Power MOSFET. Esta es una hoja de especificaciones donde podemos ver los valores indicados por el fabricante para las tres capacitancias CISS, COSS y CRSS, los cuales están comprendidos entre 752 y 13.216 picofaradios para las condiciones de medición indicadas. En esta sesión hemos estudiado la estructura y funcionamiento de los transistores MOSFET de potencia o Power MOSFET, los cuales son dispositivos bidireccionales totalmente controlados. En la lámina tenemos su símbolo, su característica corriente-voltaje ID versus BDS y las estructuras de tres generaciones de estos dispositivos de potencia en los que la corriente principal tiene un recorrido esencialmente vertical. Como podemos observar, los dispositivos de la primera generación cuentan con surcos en B en los que se difunden el óxido de silicio y la metalización de compuerta, por lo que reciben el nombre de B-MOSFETs. En los de segunda generación, la compuerta está distribuida en estructuras tipo isla, por lo que no requieren abrir surcos.
Los de tercera generación o Super Junction Power MOSFETs son capaces de operar a tensiones de bloqueo más altas debido a que se introduce una nueva región con dopaje P- como continuación de las islas P de la segunda generación. Finalmente, en la parte superior derecha tenemos el diagrama circuital y un Power MOSFET con los componentes parásitos que incluyen su estructura, de los cuales destaca el diodo en antiparalelo que convierte el dispositivo en bidireccional y las capacitancias entre los terminales, elementos importantes en el estudio del proceso de conmutación de estos dispositivos.